que, que he preparado. A ver, no. Ahora sí, tengo presentaciones que las he preparado y que en este momento las estoy compartiendo. Ahí pueden observar. ¿Se puede observar la presentación? Sí, se ve, doctor. Ahora se Ya. observa. Bien, es el segundo elemento. El primero es la acción, que hemos señalado que puede ser una omisión también. Esa acción puede ser positiva de hacer o negativa de no hacer. Esa es el primer elemento. Ahora, tiene también sus elementos negativos, positivos, para configurar un delito que se identifica en el verbo de los diferentes delitos que hemos señalado. Ahí tenemos los delitos como el homicidio, que se refiere a matar, los delitos como el asesinato, que también son de matar. A ver, otros, el robo, apoderarse del bien ajeno. Y este elemento, que es la tipicidad, que es tan diferente a al tipo penal, son cosas diferentes. Entonces, de acuerdo a la presentación, diremos, la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción de ese hecho hace el legislador en la ley penal. A ver, tenemos un delito de difamación o injurias, ¿sí? De acuerdo al hecho, vamos a adecuar a uno de estos tipos penales. Esa adecuación que se realiza
de determinar qué tipo de delito es, corresponde a la tipicidad. Y cuando se dice que está tipificado, significa que está previsto en la ley como delito. Ahora, el tipo penal es la descripción de la conducta prohibida que se plasma en el supuesto de hecho de la norma. Esa descripción que está en la ley especial, esa descripción que está en el Código Penal, cuando existe un sujeto activo que realice alguna conducta y que está descrita en la ley antes de lo que establece el principio nullium crimen, nullium pena, no habrá crimen, no habrá delito sin ley previa, significa que la ley es antes al hecho. No puede hacerse una ley para sancionar un hecho posterior. Entonces, la tipicidad corresponde a esa descripción que ya el legislador con anticipación ha realizado del hecho. Esta adecuación, este acto de tipificar un hecho y adecuar a un tipo penal, pues corresponde a los abogados, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer más adelante, cuando ustedes en el ejercicio de la profesión solo van a escuchar hechos. La labor intelectiva de tipificar ese hecho en alguno de los delitos descritos en la ley, pues deben realizar ustedes. ¿Para qué? Para presentar una denuncia, presentar una querella, una acusación y adecuar el tipo penal al delito que la ley establece. Debe cumplirse todos y cada uno de sus elementos en esto de la tipicidad. A ver, tenemos otra presentación. Concepto de tipo y tipicidad. Para entender qué es el delito, más que definirlo, hay que atender a los elementos que la integran. Ahí está. Es la conducta, cuando decimos conducta hablamos de la acción, típica, que está prevista en la ley, antijurídica, contraria a la ley, y culpable, que es el elemento subjetivo, ¿sí? Si la culpabilidad se refiere a el elemento subjetivo de haber cometido el delito con dolo, con culpa, y sus elementos negativos que excluyen este elemento. A ver, elemento indispensable para que exista el delito es la conducta. Ahí está, la acción. Si no hay acción, pues no tendremos por qué verificar esa acción a qué tipo de delito corresponde. Entonces, tomamos en cuenta que el delito es, el elemento indispensable es la acción. Mas no todas las conductas son delictuosas, ¿sí? A ver, una conducta que no sea delictiva. Entrar al transporte público y no saludar, no es delito, porque en ninguna parte del código establece que constituya delito, ¿sí? No constituye delito entrar a no saludar. Escupir en las calles, ¿no? O en el transporte público. Han visto que dice no escupa, no coma. Esto es muy recurrente en el teleférico, por normas del transporte público, que establece no consumir bebidas ni comer en la cabina. Pero si lo haces, no es delito, ¿no? Puede ser una norma prohibitiva, una norma de trato social, pero no te van a meter a la cárcel, no te van a iniciar un proceso.
¿sí? Entonces, acá se distingue de que no todas las conductas son delictivas, ¿sí? Ahora, puede ser, a ver, es que es un margen tan grande lo que nos ofrece el Código Penal, que varias conductas están siendo sancionadas, en su mayoría constituyen el delito varios actos de la vida, ¿no? Entonces ustedes tienen que no leer todo el código, sino acudir a las familias de delitos. Me han robado mi celular. Bueno, vamos, delitos contra la propiedad. Han matado a una persona. Delitos contra la vida. Han producido lesiones. Delitos contra la integridad física. ¿Sí? Y si esa conducta no está prevista en la ley, no se va a considerar delito, ¿sí? Aquellas que son típicas, esas conductas que son típicas, significa las que están descritas en la ley, que se adecúan al tipo penal que establece la ley. A esas se denominan conductas típicas, conductas tipificadas. Tipo penal es la descripción legal de una conducta delictiva, es la creación legislativa. ¿Quién hace las leyes en Bolivia? El órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, son los encargados de hacerla. No puede hacer otro tipo de leyes penales, otra autoridad. Ahora, también tenemos Asamblea Legislativa Departamental, ¿sí? La Asamblea Legislativa Departamental, que junto al gobernador son parte de la gobernación del departamento. Entonces, tienen también las facultades de proyectar leyes departamentales, ¿no? Podría ser, haber prohibido danzas folclóricas en las calles, o no prohibido, sino que se imponga una multa, nos constituye delito. Podría ser, ¿sí? Es un pensamiento, pero puede ser una ley departamental de acuerdo a lo que establece. Entonces, el legislador, aquel que proyecta la ley, el que hace la ley, el que la sanciona, el que la discute, debe tomar en cuenta que él está realizando un tipo penal. Entonces debe haber una descripción previa que asigne una sanción. Eso es lo que hacen las leyes, ¿no? Recuerdan que querían que sea mentira sancionada como delito. La mentira podía haber sido sancionada como delito. Envían un proyecto de ley y vamos a ver en qué familia de delitos podía incorporarse la mentira, ¿sí? Pues, delito de acción penal pública, de acción penal privada. Esta es la labor del legislador. Felizmente no ha sido delito, ¿no? Entonces, podemos seguir mintiendo. Tipicidad es la adecuación de una conducta determinada con la descripción legal formulada. Esta adecuación, esa labor de adecuar. Tenemos un hecho. Alguien mata a otra persona. Tenemos un muerto. Hay el levantamiento legal del cadáver. Somos abogados de la víctima o de los familiares de la víctima. La víctima falleció. ¿Por qué delito vamos a presentar la denuncia? Por homicidio, por asesinato, por homicidio, por emoción violenta, homicidio culposo, lesión seguida de muerte, feminicidio. ¿Por cuáles los penales o homicidio en accidente de tránsito? Vamos a presentar nuestra denuncia. Entonces, para ello,
debemos realizar este ejercicio de adecuar a la conducta típica que establece la ley. Este ejercicio de realizar la adecuación a la conducta típica es precisamente la tipicidad. La definición del tipo y tipicidad, que la historia del tipo penal es la historia de la tipicidad, y así encontramos que el tipo penal encierra en sí el elemento antijurídico. ¿Por qué vamos a señalar que es un delito? Porque tiene acción, una conducta típica y antijurídica. Antijurídico, contrario a la ley. Está vulnerando la ley. Entonces, es precisamente la tipicidad, esa descripción en la ley, que se altera con una conducta y se puede denominar que esta conducta es antijurídica, ¿sí? A ver, ha comido en el teleférico. Estaba comiendo en el teleférico y tenemos las imágenes. Van a denunciar a esta persona, va a hacerle una querella, llevarla a juicio. No, porque la ley no dice el que coma en el teleférico será sancionado con pena privativa de libertad. No hay esa descripción típica, por lo tanto, no se puede señalar que comete delito. No hay delito. Pero si dentro en el mismo ejemplo, si dentro de la misma cabina derrama un vaso de refresco, ¿sí? O una botella de refresco, estará ya adecuando su conducta a los atentados contra medios de transporte, que constituye un delito, ¿sí? Recientemente, no recientemente, en el año 2018, sí, en el 2018, se ha penalizado la protesta. Aquellos que bloqueaban, que no permitían el acceso por los caminos, ejemplo, los cocaleros de los yungas realizaban sus bloqueos, no constituye delito, no está previsto en la ley. Entonces la ley de seguridad ciudadana penaliza la protesta y dice atentado contra los medios de transporte. Aquel que impida, estorbe, bloquee los medios de transporte, dañe, entonces constituirá delito, ya es delito, está previsto en la ley. Entonces es cuestión de conocer bien el hecho, analizar sus elementos para adecuarlos a la descripción del tipo penal. Si alguien puede encontrar, por favor, en el Código Penal atentado contra medios de transporte, o no sé si está de ese modo, por favor, alguien pueda esa descripción del tipo penal. Doctor, Doctor, buenos días. buen día, doctor. Sí, buen día. Artículo 212, Por favor. es capítulo 2, delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación. Artículo 212. Desastre en medios de transporte. Será sancionado con presidio de 1 a 10 años.
Numeral 1. El que ocasionare un desastre ferroviario o en cualquier otro medio de transporte terrestre. 2. El que ocasione el naufragio de una nave o la caída de un transporte aéreo. ¿Me escuchó, doctor? Sí, sí, hemos escuchado, yo también estoy buscando, no es precisamente ese artículo, pero hay uno en que se prohíbe los bloqueos. A ver si puede alguien verificar. Precisamente es el artículo 213 que establece atentado contra la seguridad de los transportes, ¿no? El primero, el que ha dado lectura, es desastre en medios de transportes. Y el que por cualquier medio, ahí está, por cualquier medio, impidiere, perturbare, pusiera en peligro la seguridad o la regularidad, ahí está, la regularidad de los transportes públicos por tierra, dice públicos, no dice privados, por tierra, aire o agua será sancionado con reclusión de 1 a 4 años. De este modo, está sancionado los bloqueos y les decía, esto se ha introducido con la ley de seguridad ciudadana del año 2003, desde el 4 de agosto. Los medios de transporte constituyen un transporte público, se está señalando si impides, perturbas, pones en peligro la seguridad o la regularidad. Dice la regularidad de los transportes. ¿Qué hace un bloqueo? No permite la circulación. Entonces se impide la regularidad del transporte público. Por tierra, adecua su conducta a este delito del 213. Por eso a todos esos que bloquean el Ministerio Público, porque se trata de un delito de acción penal pública, de oficio debería iniciarles un proceso penal, porque esto ya está previsto en la ley, ¿verdad? Entonces tenemos una conducta, alguien está bloqueando, están bloqueando eh, la carretera a Desaguadero, ¿sí? Impide el tránsito de medios de transporte público, constituye delito previsto en el artículo 213. Adecuamos la conducta, está tipificado en la ley, constituye un tipo penal y por lo tanto será sancionado, ¿sí? Atentado contra la seguridad de los transportes. Y tenemos otro, acá el 214, que señala atentado contra la seguridad de los servicios públicos. El que por cualquier medio atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, sustancias energéticas, ahí está el gas, energía eléctrica u otras, y la circulación en las vías públicas, ahí está también, se puede aplicar el 214, ¿no? Atentare, dice, el funcionamiento normal. Incurrirá en privación de libertad de 2 a 6 años. Constituye delito aquellos bloqueos que realizan impidiendo el transporte público, impidiendo la circulación de personas. Cuando he visto que han bloqueado, descargando
arena, piedras en las carreteras, o finalmente un bloqueo reciente de los medios de transporte de las flotas que han dejado estacionados en toda la ciudad, ¿no? Por horas, causando bloqueando las calles, se podría adecuar este tipo penal. Están atentando contra la seguridad y el funcionamiento normal de servicios públicos. Cortar la luz, el agua, el gas, dice energía eléctrica u otras. Pues acá también se puede, si alguien provoca la caída del servicio de Internet, que es un servicio público, se puede adecuar esta conducta a este tipo penal. Como ven, la descripción del tipo es genérica, ¿sí? No dice los que bloqueen, estos elementos que brinda el tipo penal, pues es de manera genérica la labor que debe realizar el abogado es precisamente analizar estos elementos, la conducta y tratar de adecuar al tipo penal. Existen varios delitos que no por el hecho de ser tales no los conocíamos. Por ejemplo, estos delitos que son contra la seguridad de los medios de transporte. Tal vez no había internet cuando se ha proyectado esta ley, sin embargo, están introducidos en el Código Penal como atentados contra servicios públicos. El servicio de internet es un servicio público y quien atente contra el buen funcionamiento, la seguridad de este servicio, es posible que se disponga también su adecuación a este tipo penal. O el uso de la televisión por cable, ¿no? Es un servicio público también. Un servicio público, la televisión por cable. Ahí está. En la misma sanción incurrirá el que atentare contra la seguridad y normalidad de los servicios telefónicos, telegráficos, ya no hay telegrama, ¿no? Esto es del pasado siglo, de hace 2 siglos atrás. Hay Telegram, pero que no es lo mismo. Radiales, sigue habiendo radio, u otros. Entonces, esta salvedad de decir u otros, cuando se trata de un servicio público, de servicio de cable, servicio de internet, puede también adecuarse una conducta a este tipo penal. La pena que se asigna es distinta para los distintos tipos penales que la ley asigna. Hay un delito muy curioso que les voy a presentar, es el, si alguien puede ver, 187. 187. Artículo 180. No es 187. Ahí está. Circulación de moneda falsa recibida de buena fe. ¿Sí? ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Artículo 187. Doctor. ¿Sí? Artículo 187. Circulación de moneda falsa recibida de buena fe. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la pusiera en circulación con conocimiento de falsedad, será sancionado con multa de 30 a 100 días. Multa de 30 a 100 días. Este es un hecho muy recurrente, ¿verdad? Si alguien en la familia dice, la mamá, hijo, me han dado un billete falso.
y he dado cambios. Son 100 bolivianos, he vendido un producto y sin darme cuenta recibo el billete y le di cambio y el producto. Háztelo pasar, dicen, ¿verdad? Has recibido de buena fe. Sabe que ese billete es falso y lo introduce nuevamente en el mercado o en circulación. ¿Qué entendemos de esto? Algo normal, ¿verdad? Una práctica normal, recurrente, todos. ¿Quién no ha hecho eso? Todos, todos. Reciben un billete falso y lo ponen en circulación. Igualito, no se puede diferenciar. Ahora saben que comete delito y está previsto en la ley, artículo 187. A ver, si alguien puede este ejemplo. El delito de uso indebido de bienes y servicios públicos. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Alguien puede googlear y encontrar en el Código Penal o en alguna ley especial. Porque no está en el Código Penal. Van a encontrar en la ley 004. Doctor, ¿cuál os dijo? Uso indebido de qué? No lo escuché bien. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Ya lo encontré, doctor. Artículo 142. La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se allanare encargado será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. ¿Eso es, doctor? 142 del Código Penal. No, eso es lo que me sale, doctor. No me sale si es de alguna ley. No, eso no más me salió, doctor. Ya, a ver, es que tenemos que confirmar. El 142 en el Código Penal es peculado. En la 004 debe estar con otra denominación. A ver si alguien puede encontrar uso indebido de bienes y servicios públicos del Estado. ¿Dónde está? O hacemos trabajo.
Doctor, en el capítulo 1, delitos cometidos por funcionarios públicos, es el artículo 142 que está en el Código Penal. Es peculado, dice el doctor. Peculado, la servidora o el servidor público que aprovechare del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro, custodia se hallare encargado, será sancionado de privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Doctor, eso está en el Código Penal, está como el artículo 142, peculado. Ya. A ver, yo les voy a presentar, acá he encontrado un... A ver, tipos penales, acá está, es el artículo 26 de la ley 004. Y la ley, es que hay tipos penales que no están en el código, pero sí en una ley especial. A ver, les voy a... Pueden observar tipos penales en la ley 004. No van a encontrar esto en el Código Penal, el 142 especulado. ¿Qué dice? Uso indebido de bienes y servicios públicos. Artículo 26 de la ley 004. La servidora o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallare destinados bienes. Ahí está, bienes, puede ser bienes inmuebles, bienes muebles, medios de transporte, vehículos, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. ¿Sí? ¿Por qué damos lectura a este tipo penal? Primero, para que vean que no solo lo que está en el Código Penal constituye un tipo penal que está descrito en la ley, sino también en la ley especial, y la ley 04 es una ley especial, es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que define estos tipos penales. ¿Cómo se adecua la conducta? ¿No? El sujeto activo, quien comete el delito, debe ser servidor público. La servidora pública o el servidor público, ahí está, con lenguaje inclusivo. Servidora público o servidor público adecua su conducta cuando en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual esté destinado. ¿Cuál es el sujeto activo? La servidora o servidor público, ¿sí? Entonces, un particular no podrá cometer este tipo penal, ¿no? Un particular no podrá cometer este tipo penal. En un caso, en un gobernador, no vamos a decir de qué departamento, un gobernador ha sido sorprendido en consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Es delito el consumo? No es delito. No está previsto en la ley especial ni en el Código Penal
el que consuma bebidas alcohólicas, no dice, no está previsto, no hay una sanción. Entonces, si no hay delito, no habrá crimen, no se constituye si no está tipificado en la ley. Pero sí está previsto el uso que se le dé al bien público que se encuentra a su cargo por el ejercicio de las funciones. Uso. ¿Qué uso se le va a dar? Entonces, si consume bebidas alcohólicas, que no es delito, pero consume bebidas alcohólicas en oficinas públicas que no están destinadas al consumo, sino son un lugar para brindar servicio público a las personas, se puede adecuar este tipo penal, ¿no? Tenemos una conducta, o que alguien esté conduciendo en estado de ebriedad, fue descubierto en estado de ebriedad conduciendo un vehículo de servicio, no quiero decir, un vehículo que esté de alguna institución, ¿no? A ver, es un vehículo de la alcaldía del Alto y están conduciendo en estado de ebriedad. Uso indebido de bienes y servicios públicos. ¿Cuál es el bien? Esa camioneta, ese vehículo de la alcaldía con placa oficial, ¿sí? Pero se está usando en horas no laborales y además consumiendo bebidas alcohólicas o conduciendo en estado de ebriedad. La conducción peligrosa es un delito, pero esta persona que conduce es servidor público. Conduce en estado de ebriedad un vehículo en horas en que no debe funcionar. Doctor, buen día. No nos encontramos en horas laborales. Entonces, la conducción del vehículo configura el uso indebido de este bien que se ha destinado para otro tipo de situación. Entonces, se configura el delito. Esa adecuación que decía, la tipicidad, deben realizarla ustedes conociendo el hecho. Hay distintos hechos, tendríamos que establecer cuál es el hecho para la adecuación al tipo penal, presentar la denuncia, continúe los actos procesales, habrá una imputación, una acusación, un juicio y la imposición de esta condena que señala la conducta. Privación de libertad de 1 a 4 años. Obviamente, en juicio y en la etapa preparatoria investigativa, tanto el sindicado del hecho como las partes intervinientes tienen igualdad ante la ley. Pueden hacer uso de todos los elementos que la ley establece. Como solo era una muestra para definir que existen otros tipos penales que la pluralidad de hechos que vamos a conocer en el ejercicio de la profesión, pues deben adecuarse cumpliendo todos estos elementos. A ver, algo también que quería decirles, el delito de amenazas, por favor. Delito de amenazas, si alguien puede darle. ¿Alguien ha encontrado? Este sí está en el Código Penal, delito de amenazas. Doctor, 293, Por favor, ¿puede dar lectura? artículo 293, amenazas. El que mediante amenazas
un ratito. El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona será sancionado con prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa hasta de 60 días. La pena será de reclusión de 3 años o 10 a 8 o 18 meses si la amenaza hubiere sido hecha con arma y por 3 o más personas reunidas. Este es el tipo penal de amenazas. La amenaza tiene que ser grave y tiene que alarmar a la persona, ¿sí? Entonces constituye delito de amenaza. No es un delito contra el honor, es un delito de acción penal pública y se debe presentar la denuncia ante la fiscalía. Entonces, las amenazas constituyen delito, pero esa amenaza debe ser grave. A ver, ¿cuántos han recibido amenazas que les llaman conociendo su número y les dicen, te voy a matar a tus hijos? Es una amenaza grave, alarma a la víctima de la amenaza, constituye delito de acción penal pública. Y esto, en la parte final, tiene sus agravantes. Ese es el delito de amenazas. A ver, vamos a la calumnia. Calumnia. Doctor, artículo 283, calumnia. Ya, gracias. El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 300 días. Dice, por cualquier medio imputar en la comisión de un delito, ¿sí? Calumnia. Si alguien le dice a otra persona prostituta, ¿qué es el masculino de prostituta? ¿Saben? Bueno, haremos ejemplos con mujeres. ¿Quién sabe cuál es el masculino de prostituta? Ya pues jóvenes saben. Prostituto, doctor. Gigoló, doctor. Prostituto. Gigoló, doctor. El marimacho, doctor. No, esa es otra cosa. Esa es una libertad de elección de género. Gigoló es Sí. doctor, ¿no? Gigoló. Ya, un gigoló, ya. Si alguien, una persona, una ex, le dice a uno de sus compañeros, le dice, eres un gigoló, ¿será amenaza? ¿Delito de acción penal pública? No, no es, ¿verdad? A ver, ha publicado en las redes sociales, en el grupo del curso, ha publicado señalando, grupo de la UPEA, que Juan Pérez es gigoló. Y le consta. ¿Qué hacemos? Vamos a instalar una acción legal, pero ¿constituye amenaza? No es una amenaza, ¿verdad? El decirle que es gigoló, a ver, otra vez vamos a dar lectura a la amenaza, no se puede adecuar esa conducta. Ya, vamos a la calumnia. A la calumnia. Dice el que imputare la comisión de un delito. El ser gigoló masculino de prostituta, ¿es delito? ¿La prostitución es delito? No, doctor. No es. Entonces no se puede señalar que es una calumnia.
no podremos presentar una querella y acusación por el delito de calumnia, porque lo que le acaba de decir, que se dedica a la prostitución como hombre, es decir, que cobra por mantener relaciones sexuales con clientes, no es delito. Entonces no se puede aplicar el delito de calumnia. A ver, vamos a la difamación y a la injuria, por favor, que debe estar por ahí cerca. Artículo 282. Difamación. El que de manera pública, tendenciosa o repetida revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de 1 mes a 1 año o multa de 20 a 240 días. Ya, el decirle gigolo a una persona de manera pública, tendenciosa, y que afecta su reputación, constituye delito, ¿verdad? Entonces me ha dicho gigolo por las redes, ha publicado en varios grupos. Bien, esa es un acto de difamación porque afecta la reputación de la persona, ¿no? Todos conocíamos que Juan Pérez era buen estudiante, buen docente, y ahora hay alguna señorita, una de sus ex, que dice que es, que revela una calidad, ¿no? Una conducta que afecta la reputación de la persona, ¿no? Entonces, esto no es calumnia, pero sí podría ser difamación. A ver, vamos a la injuria, por favor. Artículo 287. Injuria. El que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa de 30 a 100 días. Si el hecho previsto en el artículo 283 y la injuria que no se refiere a este artículo fueren cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado con multa de 60 a 150 días sin perjuicio de las penas correspondientes. Ya. Decía en el anterior delito, en la difamación, que afectare la reputación. Ahora, para la injuria, debe afectar la dignidad y el decoro, ¿verdad? Estamos haciendo un ejemplo con hombre. A un hombre que le digan que es gigolo en nuestra sociedad no le afecta mucho, ¿verdad? ¿No? Por la sociedad machista en la que nos encontramos, ¿no? Aquel que tiene más de 2 mujeres o más de una mujer, o sale con más de una mujer, para decirlo elegantemente, es considerado, qué macho, ¿no? Qué valiente, qué capo, ¿no? Yo quisiera ser como él, así, ¿no? Pero bien, no deja de afectar su reputación, la dignidad, el decoro de persona. Y todo esto se traduce y se agrava tal vez en el caso de una mujer, ¿verdad? No es lo mismo decirle gigolo a un hombre que decirle prostituta a una mujer, ¿verdad? En ambos casos constituyen difamación e injuria porque afectan la reputación, la dignidad, el decoro de las personas. ¿Dónde encontramos las diferencias? En el primer caso de la difamación, afectará la reputación de la persona. Y en el caso de la injuria, será la dignidad y el decoro. Tomen en cuenta para establecer estas dos difamaciones o estas dos diferencias que cuando tenemos el hecho
solo nosotros nos van a presentar los elementos de un hecho, ¿no? Algo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cuántos pueden decir, doctorita, van a venir a la oficina, voy a pagarle lo que sea, quiero sentarle la mano, un familiar en un acontecimiento social ha gritado señalando que soy, ¿cómo se llama esto? Yo pensé que era una impresora, no había sido. HDP, ¿qué significa HDP? Yo pensé que era la marca de una impresora, no había sido. Entonces me ha dicho HDP públicamente, de manera tendenciosa, repetitiva, en estado de ebriedad. Ahora quiero sentarle la mano y quiero meterle a la cárcel. Vamos a leer todo el código y encontramos estos dos tipos penales. El decirle HDP es una calumnia, no. ¿Es una amenaza? No. ¿Afecta su dignidad, su decoro, la reputación? Sí. Entonces podrá ser difamación y calumnia. ¿Son delitos de acción penal privada? ¿Ante quién vamos a acudir? ¿A la fiscalía? No. ¿A la policía? Menos. ¿Admite detención preventiva por estos delitos? No. Ni aprehensión, ni arresto, no se puede. Entonces, no podemos ilusionar al cliente señalándole, págueme tanto y va a ver cómo vamos a meterle a la cárcel, porque se debe analizar la conducta para determinar qué tipo penal corresponde en este ejercicio intelectivo de tipicidad, de tipificar el hecho en una descripción que establece el tipo penal. Ahí tienen las diferencias de que una conducta contiene elementos para determinar qué tipo penal es, ¿no? Hemos dado lectura a varios tipos penales. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, participación, observación? Tienen la palabra. Nada, como siempre, Doctor, muchas. doctor, Significa dos cosas. Que está doctor, muy claro o que no han entendido nada. A ver, sí, dígame. doctor, sí, hay algunas, por ejemplo, en caso del artículo 213, doctor, hemos analizado hace rato, ¿cómo podríamos empezar la acción? ¿Quién sería el culpable? Porque varias personas podrían estar obstaculizando el libre tránsito, entonces tal vez todavía estas personas todavía son muy atrevidos, te podrían eh, arrojarte con piedra, romper tus parabrisas, algunos todavía pinchan la llanta. ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque en nuestro medio casi no es sancionado ese tipo de delito, doctor. Así es, se ha institucionalizado como medio de protesta, ¿no? La protesta es un derecho. Todos tenemos derecho a protestar, pero si vulneramos derechos de otras personas en la protesta supuestamente pacífica, ya se comete delito. Para todos los tipos penales debemos analizar si hay víctimas. ¿Quién sería víctima en este caso? La sociedad, ¿verdad? Cualquier persona que debe transitar de un lugar a otro y que se ve impedido por un bloqueo, ¿no? O por un camino de circulación libre, pública, que se impide, constituye delito. ¿Es delito de acción penal pública o privada? Penal pública, artículo 20. No está en el artículo 20, por lo tanto es delito de acción penal pública. ¿Quién debe de oficio? Cualquier persona puede denunciar, ¿sí? Quien es víctima puede denunciar.
Y quien es víctima además puede constituirse en querellante y acusador particular. Pero si se trata de víctimas potenciales, como es cualquier persona de la sociedad que debe transitar por ese lugar y está impedido por el bloqueo, y que además se puede concurrir otro tipo de delitos, debe la policía o el Ministerio Público activar un proceso penal de oficio, ¿sí? ¿Por qué se permite en unos casos los bloqueos y por qué en otros son sancionados, son imputados? Yo recuerdo, era abogado de los cocaleros de los Yungas, ¿no? Hace 2 o 3 años atrás, cuando los traían hasta en helicóptero a los cocaleros por el solo hecho de estar bloqueando estar bloqueando un camino secundario además, no principal, y que estaban con su machete, que es un instrumento de uso cotidiano, ¿no? En los yungas, en el oriente, el machete es un instrumento de trabajo, todos portan machetes para abrirse camino en la labor que desarrollan todos los días. Tenía machete, dice, y tenía 2 petardos. Los petardos como explosivos, y les aplicaban no solo este tipo penal del artículo 213, no solo el 213, sino también les aplicaban la ley de uso, porte, portación de armas no convencionales, ¿no? Tiene explosivos, dice. ¿El petardo es explosivo? Sí, podría ser, pero estaría penalizándose la protesta. Hemos peleado harto en esta tipificación que ha realizado el Ministerio Público a estos tipos penales y hemos obtenido más bien la libertad de estos cocaleros, de los yungas, que se los estaba sancionando por intereses políticos, ¿no? Cuando hay intereses políticos, en unos casos los torturan, los habían golpeado, extraído del lugar de origen con esa vestimenta, aquí al frío de La Paz, en helicóptero, a los pobres que estaban supuestamente armados de machetes, con petardos, y que se habrían dado a la fuga cuando mantenían un bloqueo que no permitía transitar a las personas, ¿no? Ese era el hecho. Y la tipicidad que han realizado es atentado contra los medios de transporte, atentado contra servicios públicos y uso, tenencia, porte y portación de explosivos, ¿no? Entonces, esa calificación que ha realizado el Ministerio Público era mentirosa, exagerada, vulneratoria de derechos. Esa ha sido la defensa que hemos realizado por esos cocaleros, un hecho real. Pero contrariamente, cuando se realizan estos bloqueos en otra parte del territorio, no se inician los procesos, ¿no? ¿Por qué para unos sí y para otros no? Cuando supuestamente existe igualdad ante la ley. Entonces, las respuestas las tienen ustedes. Yo no voy a plantear ninguna posición al respecto, pero sí respecto a la adecuación de un hecho al tipo penal, debe ser para todos igual, ¿verdad? Para todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Otra más, doctor. Tal Doctor, vez, adelante. en caso del doctor, hace rato hemos revisado la ley 004, artículo 26.
En nuestro medio ha pasado, ¿no? En caso del gobernador, que no vamos a decir todavía su nombre, eh, ha recibido, ¿no? Una sentencia de detención domiciliaria, pero en la ley dice de 1 a 4 años. Entonces, en caso del incumplimiento de las sentencias, ¿qué se puede hacer, doctor? Ya, hay dos situaciones que están en nuestro proceso penal y eso vamos a aprenderlo en 5º año, ¿sí? Y el próximo año también en Derecho Penal, parte 2. Nuestro sistema penal para la imposición de una condena existen etapas del juicio. Ahí tenemos la etapa preparatoria, donde se colectan las pruebas, que tiene una duración de 6 meses, y tenemos la etapa de juicio, donde todas las pruebas que se han colectado se presentarán ante el juez o tribunal y se dictará una sentencia. En la etapa preparatoria, lo que se impone cuando dispone el juez detención es una detención preventiva, ¿sí? O una detención domiciliaria, o la firma, prohibiciones, medidas cautelares de carácter personal para que mientras se investigue, se impongan estas medidas al autor del hecho, al supuesto autor del hecho, al imputado. Entonces, en el caso que usted refiere, nos encontramos aún en la etapa preparatoria y lo que corresponderá es una acusación y recién se va a disponer en juicio la pena que se asigna el tipo penal, dice hasta 4 años, ¿verdad? El artículo 26. Entonces, no confundamos que la detención domiciliaria o la detención preventiva constituye ya una pena. No es una pena anticipada. Solo es una medida cautelar para que en la etapa preparatoria se realicen las investigaciones, ¿no? Lo mismo decían, ¿cómo solo 180 días en Chonchocoro? Decían, por asesinato, y a otros, ¿por qué van 30 años? No, porque aún no tiene una sentencia, solo es una medida cautelar que sirve para someterse a la investigación. Entonces, no confundan la medida cautelar con una sentencia, ¿sí? Aún nos encontramos en la etapa investigativa. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Vamos a pasar después de la tipicidad a otro elemento. Sí, adelante. Ya, disculpe hacerle una consulta. Y si, como ahora estamos en la época de las redes sociales, y si en este caso utilizar un perfil falso y por intermedio de este perfil difamar, calumniar, amenazar y demás delitos que ya había mencionado, ¿cómo se puede proceder si es un perfil falso? Bien, existe una división en la policía que se trata del cibercrimen, ¿sí? Una división que investiga el cibercrimen. Para la creación de un perfil falso, te piden un correo electrónico. Para la creación de un correo electrónico, te piden datos. Es posible, además, si todos estos son falsos, es posible determinar el IP de la terminal donde fue creada, ¿no? Era un café internet o desde su celular. El celular está registrado a su nombre, ¿verdad? O a un nombre, a un nombre. Ese celular tiene flujo de llamadas. Es posible determinar a quién corresponde la creación de ese perfil falso. ¿Quién es responsable de la creación de ese perfil falso para la comisión de estos delitos? Recuerdan que recientemente han alarmado a los padres de familia del Colegio Inglés Católico,
porque han publicado: el lunes vamos a matar a mis compañeros marrones, decía. O el lunes habrá muerte, habrá fuego. Entonces esto ha alarmado a la población, a los padres de familia, para determinar dónde se han publicado estos mensajes. Era en una página creada en Confesiones Inglés Católico de Instagram, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de esta página? Porque mandan a ese responsable, envían es un contacto al que envían las publicaciones que quieren realizar y se ha publicado. Entonces, de este modo es fácilmente se puede determinar quién es el autor. Es parte de las investigaciones, ¿verdad? Entonces, la conducta se debe analizar, presentar la denuncia y se encargará a los medios investigativos para colectar elementos de prueba, unos en primera instancia indiciarios. Se dispondrá la imputación formal contra esa persona identificada, ¿no? Y comienza la etapa preparatoria, colectamos prueba, concluye los 6 meses, se dispondrá una acusación y nos vamos a juicio para establecer el grado de responsabilidad, qué elementos de prueba lo incriminan. A ver, tenemos un registro con su número de celular que corresponde de acuerdo a la certificación de la empresa Tigo, que es titular de esa cuenta, de ese número de celular, ¿no? Y es esta persona quien ha realizado la publicación o es el administrador de esa página. Bien, entonces es fácil determinar, se puede determinar. Así que absténganse de cualquier acto difamatorio, injuriante en redes sociales. Bien, ahora hemos analizado actos, conductas que pueden vulnerar la reputación, que puedan vulnerar la dignidad, el decoro. Pero si vamos a los delitos de amenazas, por ejemplo, que son de acción penal pública, las penas son distintas, o se puede también derivar a otro tipo penal como es la pornografía, ¿no? La pornografía tiene un amplio margen de aplicación. Si rapidito podemos dar lectura a la pornografía, alguien puede encontrar en los segundos que nos quedan. Sí, alguien puede, ha encontrado. ¿Ya no me están escuchando? ¿Se está Doctor, libre? doctor, Sí, por favor. aquí está. Capítulo 4, ultrajes al pudor público. Artículo 323. Bis sería pornografía. Parágrafo primero. Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o terceras personas, a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años. Igual Ahí está. sanción será impuesta. Hasta ahí. Ya. 10 a 15 años. Ojo, tengan cuidado. Esos ex que dicen, si no vuelves conmigo, voy a publicar nuestras fotos.
¿no? Es pornografía. Cualquier medio, por cualquier medio, en redes sociales, de manera pública, constituye delito. 10 a 15 años, tomen en cuenta la pornografía. ¿Sí? Bien, ese acto de tipicidad, tal como señala la ley, de adecuación de la conducta, lo hemos analizado. Ahora, la próxima clase analizaremos elementos negativos, como es la atipicidad. Elementos que excluyen la tipicidad. Bien, yo no tengo más nada que decirles. Buenos días, siempre es un gusto compartir conocimientos con ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenos días.